De acuerdo a la situación epidemiológica actual, la propuesta es hablar un poquito sobre chikungunya. Sabemos que lo que está circulando hoy por hoy en nuestra provincia es chikungunya, que en realidad por ahora tenemos pocos casos, pero estamos teniendo casos, entonces es muy importante recordar un poco el manejo clínico, sobre todo de chikungunya, que quizás en los últimos años no hemos tenido tantos casos, hemos tenido más casos de dengue, y poder hacer una diferenciación clínica y la importancia de algunas pautas en cuanto al manejo de estos pacientes, ¿sí? Esta clase la hemos basado en guías de OMS, de OPS, sobre el manejo clínico de las arbovirosis, que están disponibles para, en la última ya pues se las dejo para que la puedan ver. Bueno, sabemos que en realidad el vector de estas tres arbovirosis, de dengue, zika y chikungunya, es el Aedes aegypti, aunque también puede estar el Aedes albopictus en algunas zonas, o puede ser transmisor el Aedes albopictus, ¿sí? Sobre todo nosotros tenemos acá la transmisión de Aedes aegypti y el albopictus en zonas rurales o zonas más alejadas. El origen, sabemos que hablando de chikungunya, ya hemos dicho esto en varias oportunidades cuando empezamos con las clases de chikungunya hace 2016, si no me equivoco, que la palabra chikungunya significa estar encorvado. Justamente el nombre define la clínica de la enfermedad. Sabemos que chikungunya lo que hace es afectar muchísimo más las articulaciones y genera esa postura de estar encorvados que tienen los pacientes, ¿sí? Generalmente los brotes de chikungunya tienen un comportamiento cíclico que cada 4 u 8 años aparece nuevamente la enfermedad, más allá de la presencia del vector. O sea, depende, por supuesto, de la presencia del vector. Un poco el diagnóstico diferencial, la tirada clínica entre las tres enfermedades que pueden transmitir el vector y que las tres enfermedades la hemos tenido en nuestra provincia, por eso es súper importante. Por supuesto, estamos mucho más acostumbrados a ver dengue, segundo chikungunya y mucho menos zika, porque hemos tenido mucho menos casos de zika. Del 2016 creo que fueron los últimos casos y no hemos vuelto a tener hasta la fecha confirmados. Con lo cual, lo que tenemos que aprender o tener muy presente es sobre todo dengue y chikungunya. Las dos enfermedades pueden tener un inicio brusco, tanto dengue como chikungunya, en cuanto a fiebre. Generalmente empiezan de forma abrupta, con una fiebre alta que puede tener más de 39 grados. El dengue, lo que la diferencia es que tiene ese dolor retroocular muy persistente y muy fuerte. En cambio, el chikungunya lo que hace, la característica es el dolor articular. O sea, dengue empieza con esa fiebre alta, con dolor retroorbitario y puede tener esta enfermedad quebrantahuesos que da dolor en todo el cuerpo. En cambio, el chikungunya empieza con esta fiebre alta y rápidamente los pacientes refieren dolores articulares severos, que incluso llegan a ser incapacitantes, que es lo que produce la poliartralgia. Y un exantema frecuente, que es ese rash que puede acompañar, también puede acompañar a dengue y mucho más frecuentemente acompaña a Zika del rash. O sea, y Zika, para no dejarlo, ya que lo tenemos nombrado en la diapo, no dejar de explicarlo, no produce una fiebre tan alta, produce mucho más rash y produce conjuntivitis. O sea, el paciente presenta sobre todo este rash y generalmente se presenta con conjuntivitis. La diferencia en la evolución de chikungunya y dengue sabemos que los días más críticos son cuando pasamos de la fase febril a la fase crítica, que es el día 4 o 5, que cuando decae la fiebre empiezan a aparecer los signos de shock o signos de alarma, el dolor abdominal, la alteración de la conciencia, etcétera, que nos está hablando que estamos entrando en una fase de shock. Generalmente chikungunya no tiene esa variación, sí hace como dengue, que lo vamos a ver en diapositiva más adelante, que hace un doble pico de fiebre muchas veces, pero lo que predomina en toda la presentación clínica de chikungunya es el dolor articular. Y ese dolor articular puede llegar a durar hasta 2 años y así de incapacitante. No es la enfermedad aguda que estamos acostumbrados a ver con dengue, que dura 7 días y el paciente que lo logró pasar se recupera ad íntegrum, o sea, sin secuelas. Chikungunya deja secuelas, sobre todo en los primeros 7 a 10 días son mucho más fuertes esos dolores articulares y la fiebre no dura más de 5 días, pero sí el dolor articular, si bien es mucho más fuerte los primeros 7 días o 10 días, persiste ese dolor articular incapacitante que puede durar hasta 2 años, ¿sí? Eso es lo que dice como una key insight, o sea, como una llave de recordatorio entre la diferencia entre dengue y chikungunya, que la intensidad del dolor articular es lo que diferencia a chikungunya del dengue. Generalmente tiene una incubación de 2 a 4 días, como ven ahí en ese gráfico, el dolor articular es lo que más
nos llama la atención, ¿sí? El dolor articular y la artritis, o sea, puede ponerse roja, caliente, inflamada las articulaciones, no es solo dolor, como por ahí puede ocurrir con alguna otra enfermedad viral. Generalmente el inicio de la fiebre es abrupta, puede tener escalofríos, y esta presentación que hice en silla de montar, que quiere decir que hace doble pico febril los primeros días y puede volver a ser un pico febril a los 7 o 10 días. La poliartralgia es simétrica, que quiere decir que generalmente es de ambos lados a la misma vez, pero puede ir variando en las articulaciones. Puede ser que empecemos con las manos, después de la rodilla, después del tobillo, y así va siendo migratoria la enfermedad. Empeora a la mañana, como la artritis reumatoidea, que empeora y después con el transcurso del día puede mejorar, y mejora con un ejercicio leve. Las manifestaciones cutáneas es exantema maculopapular que ocurre en el 50% de los casos. Se presenta también a partir generalmente del día 3 o 4 de los síntomas, de la fiebre, de la fecha de inicio de síntomas. Y también otra característica es que hay una hiperpigmentación fotosensible. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente dice que se expone al sol y se pone rojo muy rápidamente, más de lo habitual. Que eso es la fotosensibilidad que genera epidemia por chikungunya. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, esto está puesto por ahí en semanas, pero es muy parecido a dengue y a todas las otras arbovirosis. Los primeros 5 días, en realidad, sabemos que podemos documentar el virus en sangre por medio de pruebas directas que buscan sobre todo, por ejemplo, por PCR, que buscan sobre todo las partículas virales en sangre, y posterior a la primera semana empiezan a aparecer los anticuerpos que inclusive pueden durar, la IgM puede llegar a durar hasta 3 meses en realidad. Ahí los que figuran son 4 semanas, pero podemos detectarlo de chikungunya inclusive hasta 3 meses. Es mucho más detectable las primeras 4 semanas y después va bajando el nivel de IgM de chikungunya, ¿sí? Entonces, la primera semana, viremia alta, aislamiento viral, real-time PCR o una PCR, y la semana 2 en adelante lo que tenemos que pedir es la IgM. Es súper importante en todas estas arbovirosis y más cuando empezamos a tener brotes o casos confirmados en una localidad, que no esperemos a la confirmación del laboratorio para asumirlo como tal, ¿no? Sobre todo para el tratamiento, para hidratar al paciente, para calmarle el dolor, para darle paracetamol, para darle todas las pautas de alarma. Es súper importante que lo asumamos desde el inicio para poder prevenir una mala evolución. Siempre decimos que cuando hablamos las clases de dengue, esta clase está como más enfocada en chikungunya, pero cuando damos las clases de dengue siempre decimos que sí tiene tratamiento el dengue y el tratamiento es el agua. En este caso es lo mismo. Para chikungunya también es súper importante la hidratación. Quizás con dengue tenemos más riesgo de shock, entonces hacemos como más hincapié aún en el agua, pero en este caso también es súper importante hidratar, reposo y analgesia para las articulaciones. ¿Cuáles son los signos de alarma? Puede dar algunas complicaciones, puede dar encefalitis, puede dar hepatitis, puede dar algunas complicaciones sistémicas la enfermedad, con lo cual es importante, si empieza con dolor abdominal intenso y sostenido, es muy parecido a los signos de alarma que tenemos para dengue también, vómitos persistentes, y puede llegar a haber, hablando de cosas que es muy poco frecuente en chikungunya, pero puede llegar a haber hipotensión postural, oliguria, que es disminución de la frecuencia de orina, o letargo de irritabilidad. Cualquiera de estos síntomas le tenemos que decir al paciente que consulte cuanto antes. Es súper importante que en cada consulta con un paciente con sospecha de arbovirosis le hablemos de los signos de alarma. Si bien no tengamos definido cuál de las arbovirosis es, si no sabemos si es dengue o chikungunya, el dolor abdominal intenso y contenido, los vómitos persistentes, esa tendencia a que cuando se para se marea, a que refiere que hace menos pis, todo eso tienen que consultar cuanto antes. Y todo eso se evita con agua. O sea que es súper importante que desde el día 1 que el paciente viene con fiebre, le indiquemos que tome agua. ¿Cómo puedo hacer para manejar ese dolor agudo que tiene este paciente? ¿Sí? Primero que nada, analgésicos. Eso es súper importante, porque tenemos que darle una calidad de vida al paciente. Si bien lo que dice las guías es hasta 4 gramos por día en adultos sanos, nosotros sí hemos visto hepatitis por paracetamol. Con lo cual, no abusemos del paracetamol. Yo no indico paracetamol por arriba de 2 gramos por día. Es realmente hepatotóxico y en dosis tan altas, y la comunidad lo tiene tan incorporado como si fuese inocuo,
que hemos tenido muchos casos de pacientes con dengue que han hecho hepatitis por el paracetamol y no por la enfermedad viral. Con lo cual, en este caso, que los pacientes tienen inclusive más dolor articular y por ahí requieren más analgésicos, seamos muy cuidadosos con el uso del paracetamol. En las articulaciones, como le decíamos, hacen artritis, no solo artralgia, entonces las articulaciones se ponen rojas y calientes. Entonces ahí podemos utilizar medios físicos sobre las articulaciones para reducir el daño articular y tratar de reposar en un ambiente cálido. La movilidad tiene que ser un ejercicio leve y lo ideal en los pacientes con chikungunya, en los lugares en donde tengan acceso a fisioterapia, es súper importante que empiece con la fisioterapia cuanto antes. Suave, pero para evitar la secuela de la rigidez. O sea que es súper importante que ante el inicio de la enfermedad recomendemos al paciente que empiece con fisioterapia. Y en caso de que haya compromiso respiratorio, hay algunas escalas que nos recomiendan, que es el Q65, pero que en este caso puede producir algunas neumonitis, por eso es que hablan de algunos protocolos de alarma para los síntomas respiratorios, pero que no sería el caso más importante aquí, ¿no? O sea, lo más importante son los signos de alarma y el cuidado con la deshidratación, con la hipotensión postural y el manejo del dolor en los pacientes con dolores articulares. ¿Qué no hacer? Que también es súper importante decir, que así como decimos qué hacer, que es mucha agua y paracetamol, pero en dosis adecuadas y medios físicos, y bajar la fiebre también con medios físicos. Lo más importante que tenemos que saber es que también no tenemos que hacer. No dar aspirinas, no dar AINES. ¿Por qué? Porque sobre todo en dengue aumenta el riesgo de sangrado. Y en todas las otras enfermedades virales, tanto chikungunya como Zika, en los niños puede dar el síndrome de Reye, que es una encefalopatía y una hepatopatía aguda que muchas veces es mucho más grave que la enfermedad en sí. Con lo cual es súper importante no usar aspirinas ni ninguna AINE en estos pacientes, ¿sí? Tratar de evitar todo lo que es ibuprofeno, naproxeno y aspirina. En cuanto a corticoides, hay un montón de revisiones. De hecho, el año pasado salió una guía clínica del Ministerio de Salud de Nación, de la cual también participamos desde acá, desde la provincia, en el que se hicieron revisiones de recomendación por el tema de los corticoides. Inicialmente, y sobre todo para dengue, no está indicado. El tema del corticoide ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que se puede llegar a hacer ante casos de dolor articular muy intenso, se pueden hacer ciclos cortos a altas dosis para bajar un poco la inflamación de este dolor articular. Pero no olvidarnos que tenemos que estar siempre acompañados de una fisioterapia para que ayude a que esto no deje rigidez y de controlar, por ejemplo, hacer una buena protección gástrica con los corticoides para evitar el sangrado también digestivo y tener todos los cuidados del uso de corticoides. O sea, en general, para la fase aguda, para la fiebre, para los pacientes con signos de alarma por dengue, por ejemplo, o la fase aguda de chikungunya, en general el corticoide no está recomendado. Y evitar aplicar calor en las articulaciones inflamadas, sobre todo durante la fase aguda, porque puede empeorar el dolor. Lo importante es el aplicar frío, ¿sí? Local. Nunca, si vamos a aplicar frío, tener mucho cuidado porque también puede lesionar la piel, el hielo quema. Nunca tenemos que aplicar hielo por más de 15 minutos en alguna superficie de la piel porque puede producir también lesiones. Bueno, en cuanto al manejo, a la hidratación y el manejo de fluidos, esto es algo básico porque en realidad el paciente con chikungunya no genera tanta deshidratación. Como les decía, los síntomas más importantes es el dolor articular. Acá nos tenemos que ocupar mucho de eso, pero también con la hidratación es súper importante que empecemos desde el día 1, sobre todo cuando empecemos con fiebre. En esos casos el paciente sí puede deshidratarse, con lo cual es importante incorporar agua desde el día 1. Si vemos que el estado de la deshidratación es moderado, lo podemos hacer por vía oral, y si vemos que tienen un llenado de capilar lento, mayor de 2 segundos, que es súper importante, o una presión diferencial que sea menor entre la sistólica y la diastólica, etcétera, todo eso nos hace pensar en que necesitamos tratamiento no venoso, y ahí sí tenemos que empezar a hidratarlos con cristaloides siempre, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta esto, la inspección del paciente, la evaluación del paciente y la detección de signos de deshidratación temprana. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los pacientes con chikungunya? La transmisión vertical de madre a hijo sí se da en pacientes con chikungunya. Sí hay casos de encefalitis en niños recién nacidos por chikungunya.
pero la transmisión se da sobre todo en el momento del parto. El mayor riesgo de transmisión, en este caso de chikungunya estamos hablando, es el momento del parto. ¿Por qué lo diferencio? Porque a diferencia de Zika, el riesgo de Zika, por ejemplo, es cuando la mamá se contagia en los primeros 3 meses de embarazo, que ahí puede producir microcefalia y daños neurológicos severos. En chikungunya, el riesgo es cuando la mamá se contagia en el último trimestre del embarazo y que puede haber transmisión, sobre todo en la etapa de viremia, o sea, la primera semana de contagio, de síntomas que digo, de la mujer embarazada. Y en esa primera semana nace el bebé, es cuando tenemos más riesgo de transmisión de madre a hijo. Por eso ahí tenemos que tener un monitoreo fetal estricto. En cuanto a neonatos, puede producir encefalitis o encefalopatía y enfermedad severa. Por lo tanto, el neonatólogo tiene que estar al tanto de que ese bebé nació de una mamá que estaba cursando una viremia por chikungunya, para que tengamos especial atención a eso, ¿sí? Y en los mayores de 60 años puede tener mayor morbilidad por interacciones con medicamentos, por enfermedades de base y porque muchas veces ya tienen alteraciones articulares propias de la edad, que a eso se le suma esta lesión articular que puede producir chikungunya y que puede generar mayor discapacidad aún en los pacientes mayores de edad. Entonces, acá vamos un poquito con lo que le decía recién, un poco cómo manejar las secuelas articulares. O sea, de la fase aguda ya dijimos que en realidad es agua y paracetamol y no abusar del paracetamol. Y que como la artralgia puede durar meses o años, y en el manejo crónico de la artralgia, cuando es muy incapacitante, se puede utilizar los AINES después de la fase aguda, acordémonos, nunca en la fase aguda, después de la fase aguda y solo en la fase crónica. Se puede utilizar hidroxicloroquina o cloroquina en casos refractarios por 4 semanas, que eso generalmente acá en el manejo secular tenemos que pedir ayuda a los reumatólogos, que son los que manejan este tipo de drogas, o derivar a un reumatólogo, por lo menos, o sea, lo que se recomienda es, si en la localidad donde están no hay reumatólogo, tratar de pactar una consulta con reumatología en las próximas 4 a 6 semanas para que vayamos evaluando con qué medicación va a quedar para su artritis y para evitar las secuelas. Recordemos que es súper importante en chikungunya evitar las secuelas. Para eso tenemos que trabajar con el reumatólogo y con el fisioterapeuta, que es súper importante. Y en estos casos también se pueden llegar a dar ciclos cortos de corticoides para evitar la secuela en pacientes crónicos. Pero eso todo es un manejo que se hace habitualmente con el reumatólogo. También puede tener alteraciones reumatológicas y neurológicas, y dermatológicas. Neurológicas puede ser el síndrome de túnel carpiano, puede producir neurocefalitis o puede producir neuropatías periféricas, eso es como que el paciente siente que se adormece o que se le queman las manos. Y en caso de dermatología, lo que vamos a ver son esa hiperpigmentación fotosensible que yo les decía hace rato, puede producir úlceras en la mucosa bucal y una dermatitis exfoliativa que después que pasa el rash tienen como una descamación en la piel de los pacientes. Bueno, esto un poquito fue lo de la clínica. El mensaje que a mí me gustaría que se lleven a casa es que la chikungunya lo que produce, la enfermedad por chikungunya lo que produce es lo que dice el nombre, el andar encorvado, el dolor articular, la secuela a largo plazo, que en cuanto hacemos un diagnóstico de chikungunya ya tenemos que ir avisándole al paciente que tiene que ponerse en contacto con un fisioterapeuta y con un reumatólogo para que podamos prevenir esas alteraciones articulares severas y prolongadas que van a dejar con secuelas a los pacientes, con lo cual eso es súper importante. Es mucho mayor, no es como el dengue, que el riesgo está en el agudo, que tenemos que prevenir ya mismo la deshidratación, el shock por dengue y la muerte por dengue. Chikungunya generalmente, inicialmente, no es tan grave y no produce tantos casos fatales, pero sí produce una carga al sistema de salud a largo plazo, probablemente a 2 años, con una incapacidad severa en los pacientes con el foco articular. Con lo cual, es súper importante eso, empezar a orquestar desde su lugar las derivaciones que vamos a poder hacer a reumatología o hacer estas consultas virtuales con reumatología y con fisioterapeutas para poder evitar la secuela posterior. Cerrando el tema clínico, recordar que esta es una enfermedad transmitida por vectores, que es una enfermedad transmitida por mosquitos y que la forma de prevenir, como venimos trabajando en toda la provincia, es prevenir la presencia del mosquito. Entonces, si tenemos pacientes sintomáticos, es súper importante, no nos olvidemos que ese paciente durante los primeros 5 días de la enfermedad, sobre todo, tenemos que aislarlo del mosquito
para que los mosquitos que puedan llegar a ver circulando en la provincia o en el lugar o en la localidad no piquen a ese paciente y sigan transmitiendo y propagando este brote. Entonces, a todo paciente con sospecha de enfermedad por arbovirus, tenemos que durante los primeros 5 días darle repelente, ponerle mosquitero si se puede y controlar el entorno de ese paciente para eliminar los criaderos para evitar seguir propagando el brote. Y es súper importante también el uso de repelentes y el uso de ropa de manga larga para los cuidadores. Entonces, la sospecha, fiebre más artritis severa, chikungunya, dolor retroviral más sangrado o más fiebre, acuérdense que el sangrado no es tan importante, pero dolor retroviral y fiebre alta también es dengue. El diagnóstico, no esperar laboratorio para iniciar tratamiento. En la fase aguda, la hidratación es lo más importante, porque por ahí no tenemos el diagnóstico si es dengue o chikungunya, empezó con fiebre y no sabemos cuál de los dos es. Tenemos que darle sí o sí mucha agua a ese paciente, mucha agua, y controlar que la diuresis aumente también. Darle paracetamol, no hay ni aspirina, y ojo con el paracetamol también para evitar la hepatopatía por paracetamol. Monitorar signos de alarma, recordar el dolor abdominal como signo de alarma más frecuente en dengue, los sangrados y la disminución de la frecuencia del orinar o la letargia y la somnolencia también como signo de alarma, sobre todo en dengue. Y en cuanto a las fases crónicas, ahí hablamos más de chikungunya, la rehabilitación física temprana y el manejo del dolor. Eso es fundamental que nos tenemos que llevar como recordatorio. Estas son las 2 guías en las que basamos un poco la presentación, sobre todo esta última de la PAJO, de la OPS, que salió en el 2022 sobre el manejo y el diagnóstico de dengue, chikungunya y zika, y después hay una guía de nación, pero que habla más puntualmente. Hay una guía de nación de chikungunya sola, que si no me equivoco también es de 2022, y también hay una guía de nación que habla puntualmente sobre dengue, que me parece que está muy bueno porque habla de las controversias en contramanejo, que era lo que decíamos hace rato del no usar corticoides, no transfundir plaquetas, que no tiene ninguna indicación a transfusión de plaquetas, por más que tengamos una trombocitopenia severa. Sabemos que en realidad es lo que nos informa la trombocitopenia en dengue es que hay inflamación, que la enfermedad está activa y que hay que esperar que pase, pero el transfundir plaquetas no ha demostrado ningún beneficio y es realmente un costo alto para poder hacer un uso adecuado de los recursos. Así que, bueno, estas son las guías, que les dejo las guías ahí. Y bueno, eso sería todo. Cualquier consulta, estamos a disposición.